En este caso en particular vamos a hablar del tema de regímenes aduaneros. Mi nombre es Raúl Privat, soy administrador de negocios internacionales, 13 años de experiencia en el mundo del comercio exterior y aduanas, como sectorista, como ejecutivo, como gerente de operaciones, gerente comercial, dirección general también, y actualmente gerente general de comercio facilitador logístico, que es un emprendimiento propio con el que pretendemos hacer que la experiencia aduanera y de transporte de nuestros clientes pues sea una experiencia agradable, ¿no? Volcando toda digamos, todo ese background que tenemos a través del tiempo, a través, como les repito, de estos 3 años de experiencia. Hoy tengo a bien presentar para ustedes eh, el tema que vamos a titular El despacho de mercancías y el control aduanero en el Perú. Y como ustedes pueden ver en la pantalla, le ponemos parte uno porque este tema lo vamos a manejar en dos partes. Probablemente queden cosas o ideas o preguntas hoy que obviamente vamos a poderlas volver a tratar o retomar de ese punto en adelante el próximo lunes 11 de febrero, Dios mediante, que nos vamos a encontrar en este horario. Bien, antes de iniciar, antes de poder entrar en materia, quisiera por favor que me pudieran confirmar a través de un breve comentario dentro del chat virtual si el audio y la imagen se están recepcionando bien. Así que por favor les voy a pedir encarecidamente, y esto nos va a ayudar mucho a saber si la transmisión va bien, el que me pueda escribir solamente en un par de palabritas, si todo lo están recibiendo el audio y el video de manera correcta. Así que por favor espero su confirmación. Muy bien, ahí los veo escribiendo. Muchísimas gracias por confirmar que están receptando esto de buena manera. Así que esto nos deja mucho más tranquilos y contentos para poder empezar. Bien, entonces vamos a entrar en materia. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a conocer los principios fundamentales de la administración aduanera. Hoy vamos a conocer también la gestión de riesgos de la aduana, en temas de canal rojo, canal naranja, canal verde. Aprenderemos a qué se le llama acciones de control ordinario, extraordinario. En fin, hoy espero que nos vayamos a casa, o si ya están en casa, nos vayamos ya a descansar con una mejor idea de cómo es el control aduanero de los despachos en nuestro Perú, en nuestro país. Y esto es muy importante porque una manera o una fórmula, si así lo quisieran entender, de que nosotros podamos hacer trámites ante la administración aduanera de manera correcta, en los tiempos que nuestra operación necesita y sin mayores contratiempos ni mayores imprevistos, es entendiendo cómo funciona la aduana. Entonces, y no lo digo solamente por este tema, sino lo digo por cada vez que ustedes tomen un curso, un nuevo tema sobre regímenes aduaneros, sobre operatividad aduanera, siempre recuerden que lo importante es que entendamos cómo piensa la aduana, que entendamos cómo funciona la aduana. Si lo estudiamos de esta manera, estoy seguro que todos ustedes van a ser unos grandes colaboradores en el mundo aduanero para que las operaciones puedan fluir. Sea que ustedes son los exportadores o los importadores o los operadores logísticos, ¿no? Entonces la idea de juntarnos aquí, de dar esta charla, es acrecentar en los usuarios del comercio exterior los conocimientos que los lleven a entender mejor cómo funciona el sistema aduanero y por lo tanto colaborar en que esto sea un despacho fluido y que cada vez nosotros, compatriotas, y también la gente de afuera diga,
qué buena es la aduana de Perú o qué fluida es. Y esto creo que lo vamos a hacer posible llevando el correcto mensaje. Muy bien, entonces ahora para poder empezar, vamos a empezar con los principios generales de la administración aduanera. Entonces, para ver los principios generales de la administración aduanera, vamos a aprender, y si de repente esto ya no sabían, vamos a reafirmar, a solidificar un primer concepto: la destinación aduanera. ¿Ok? La destinación aduanera. Hemos puesto aquí en la pantalla la definición de destinación aduanera según el artículo 2 de la Ley General de Aduanas. Porque recuerden bien esto, ¿no? El artículo 2 de la Ley General de Aduanas, decreto legislativo 1053, que ahora va a tener modificatorias con el decreto legislativo 1433, en su artículo 2 tiene un glosario técnico. Si usted revisa el artículo 2, puede ser el decreto legislativo 1053 o puede ser el nuevo, el 1433, porque en el artículo 2 solo han cambiado un par de definiciones, va a poder apreciar que este artículo 2 es como tener un glosario técnico de comercio exterior. Entonces, si ya la ley nos da definiciones, nosotros no podemos tener una interpretación libre de lo que significan estos términos, sino que tenemos que adecuarnos a lo que dice la norma. Entonces vamos a leer primero de manera literal lo que dice la norma para luego empezar a desmenuzar la idea y poder entender mejor qué es una destinación aduanera. ¿Ok? Entonces dice así: destinación aduanera, manifestación de voluntad del declarante expresada mediante la declaración aduanera de mercancías, con la cual se indica el régimen aduanero al que debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo la potestad aduanera. ¿Ok? Entonces, varias cosas que ver aquí, varias cosas de las que conversar en estas 4 líneas que nos dicen mucho de lo que necesitamos entender. Bien, nos dice que la destinación aduanera es la manifestación, nos dice que la manifestación de voluntad del declarante. Es la manifestación de voluntad del declarante. Es decir que, vamos a subrayar por aquí, a voluntad del declarante es el declarante quien decide qué destino aduanero, por eso se llama destinación, qué destino aduanero le va a dar a su mercancía. Y estos destinos aduaneros pueden ser una importación para el consumo, puede ser una exportación temporal, una exportación definitiva, una admisión temporal para reexportación en el mismo estado, un régimen de depósito aduanero. Entonces, son diferentes destinos los que se le pueden dar a la mercancía, y estos en un primer momento van a ser de voluntad del declarante. Van a ser voluntad del declarante. Y cuando hablamos del declarante, y cuando queremos entender de quién hablamos cuando hablamos del declarante, podemos decir que el declarante es el dueño de la mercancía. Y el dueño de la mercancía, según la situación en la que lo estemos mirando, es el exportador o el importador, a quienes también se les conoce, atención aquí, como el consignante, y al importador se le conoce como el consignatario. ¿Ok? Entonces, es la voluntad del dueño de la mercancía de ver lo que mejor va a ser acorde a sus necesidades, a su necesidad empresarial, a su necesidad de negocio con la mercancía.
Entonces, es expresa voluntad del declarante. ¿Quién es el declarante? El dueño. ¿Quién es el dueño? El exportador o consignante, o importador o consignatario. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, nos dice que esta voluntad del declarante, tiene un medio para ser expresado, tiene un medio para ser comunicado a la administración aduanera. Y dice que esto se expresa mediante la declaración aduanera de mercancías. ¿Correcto? Se expresa mediante la declaración aduanera de mercancías. Es decir, esta voluntad no va a ser sobreentendida, no va a ser vía telefónica ni vía oral, sino va a ser mediante un documento formal que va a ser una declaración aduanera. ¿Correcto? Va a ser una declaración aduanera. Y esta declaración aduanera, que es la que va a expresar la voluntad del declarante, ¿ok? Que es la que va a expresar la voluntad del declarante. Aquí quiero hacer una pausa aquí porque me avisan de que se está entrecortando el audio. Por favor, ¿me podrían confirmar si me están recepcionando bien el audio o tenemos algún inconveniente, por favor, para poder continuar? A ver, por favor, si me confirman, porque tengo algunos comentarios en el chat que en algunos casos está todo bien. Entonces, probablemente sean las PCs o los dispositivos de donde se están conectando los que probablemente no estén bien. Les sugeriría, por favor, en todo caso, que puedan hacerle un refresh a la máquina para ver. ¿Ok? Muy bien, entonces estamos bien en este momento, ¿correcto? Podemos continuar, por favor, yo estoy a la orden de ustedes y continúo si es que así ustedes me lo dicen. Muy bien, vamos a continuar entonces, ¿ok? Igual, por favor, les pido que vayamos acumulando las preguntas y vamos a hacer una ronda de preguntas en la última parte, ¿no? Así que, por favor, vayan ahí apuntando y vayan acumulando ahí sus preguntas. Bien. Decíamos que esta voluntad del declarante se expresa mediante una declaración aduanera de mercancías. O sea, hay un documento que formaliza esa voluntad de darle esa destinación aduanera. Y esa declaración aduanera puede tener diferentes presentaciones. Puede ser una declaración simplificada de exportación, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, los despachos son de exportación definitiva con un FOB hasta los $5.000, puede ser esta declaración con una declaración simplificada de importación, ¿verdad? Una simplificada de importación con el FOB hasta $2.000. Pudiera ser esta declaración una declaración exporta fácil, ¿verdad? Con el FOB hasta $7.500. Puede ser también una DUA o declaración única de aduanas cuando trabajamos con un agente aduanero o un agente de aduanas. Entonces, este documento tiene diferentes formatos que se van a utilizar según las normativas y según los procedimientos de ESPA de los regímenes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las simplificadas, solamente existe simplificada para la exportación definitiva, no para las otras destinaciones de exportación. Existe simplificada para la importación para el consumo y no para las otras destinaciones de ingreso, y así. ¿Ok? Entonces, decíamos que se expresa mediante este documento. Mediante este documento se indica el régimen aduanero al que queremos someter la mercancía, ¿verdad? Y terminamos diciendo que esta mercancía está bajo potestad
aduanera. ¿Ok? Vamos a quedarnos con esta idea de potestad aduanera porque es lo que le va a empezar a dar nacimiento a que podamos entender todo este tema del control aduanero en el Perú. Muy bien, entonces creo que ya con esta explicación, con este desmenuzar de la idea, hemos empezado a entender lo que es una destinación aduanera, ¿no? Fíjense en 4 líneas de esta diapositiva todo lo que podemos decir, ¿verdad? Y eso es importante, cuando tengamos un concepto hay que tratar pues de segmentarlo en todas las partes que se puedan para entenderlo y luego hilvanarlo y comprenderlo mejor. Muy bien, qué interesante es todo este tema aduanero, ¿verdad? Tantas cosas que podemos hablar de esto, ¿no? Muy bien, este dibujito que ustedes ven aquí nos va a ayudar a terminar de entender qué es la destinación aduanera. Entonces decíamos que es la voluntad del declarante, ¿no? Y aquí vemos un hombrecito pues que está pensando qué tipo de régimen aduanero le va a dar a su mercancía dependiendo de lo que necesite. Y de otro lado vemos la mercancía que está bajo la potestad aduanera. Otra vez aparece este término que en un momento más vamos a desarrollar de una manera bastante amplia. ¿Ok? Pero fíjate y mira qué interesante. Entre el declarante y la administración aduanera hay una persona, ¿verdad? Yo creo que todos están atentos al gráfico, al dibujito. ¿Y quién es la persona que está aquí en el medio? El despachador de aduana. El despachador de aduana. Entonces, el declarante va a manifestar su voluntad a través de un documento que es la declaración aduanera, pero intermediado por un brazo logístico llamado el despachador de aduanas, ¿verdad? Y recordemos, ¿quién es el despachador de aduanas? Bueno, el despachador de aduanas puede ser el propio dueño de la mercancía, y esto sería aplicable al despacho simplificado de exportación y al despacho simplificado de importación. El despachador de aduanas puede ser el agente de aduana para cualquier caso, para cualquier destinación aduanera, y también puede ser el despachador oficial. Y el despachador oficial es en el caso del sector público. Entonces, entre el declarante y la administración aduanera, tenemos un intermediario que es el despachador de aduanas, que algunas veces puede ser el mismo dueño, en otras la agencia de aduanas, que deben ser la mayoría de los casos, y el despachador oficial cuando digamos que el consignatario o consignantes es una empresa del sector público, un ministerio, un organismo, del sector público en general. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos una primera pregunta de Roger, y Roger nos dice, para exportafáciles hasta $7.500. Sí, correcto. Para exportafácil es hasta $7.500, por eso lo mencionábamos en la lámina anterior. Hasta $7.500, esta variación inició en diciembre del 2017. ¿Ok? En 2017. Tenemos una pregunta también de Julio César. Aquí estoy empezando a abrir una primera ronda de preguntas, muchachos, así que por favor tengan a bien preguntarme lo que necesiten preguntar, ¿ok? Estamos abriendo una primera ronda de preguntas en este momento. Julio César nos dice, y el agente de carga, mi querido Julio César, mi estimado Julio César, es el intermediario. Perdón, se cortó, ya estamos de nuevo. Es el agente de carga, es el intermediario entre
el exportador y el medio de transporte, o del importador y el medio de transporte. ¿Correcto? La principal o el principal trabajo del agente de carga es intermediar entre el dueño de la mercancía y el medio de transporte. Pero el agente de carga no es el intermediario entre el dueño y la administración aduanera, no. El agente de carga, te lo vuelvo a repetir, Julio César, es el intermediario entre el dueño y el medio de transporte. El que le va a hacer la reserva de espacio al dueño, va a consolidar o desconsolidar su mercancía, va a emitir el documento de transporte. Ese es el agente de carga, Julio César. Espero haber podido responder a tu consulta. Pero, sin embargo, obviamente es un operador de comercio exterior y como tal, pues, también es una parte importante dentro de la logística internacional. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta más para terminar esta primera ronda. Si tienen alguna pregunta más, por favor, aquí yo muy gustoso lo voy a leer. Bien, entiendo entonces que no tenemos más preguntas de momento, por lo tanto vamos a continuar con nuestra exposición. Fíjense, hemos estado repetidas veces hablando de un término llamado administración aduanera, ¿no? Ahora que ya entendemos muchísimo mejor lo que significa la destinación aduanera. Entonces, como ya sabemos que la destinación aduanera, me parece que es el momento preciso para poder entender, como ya sabemos que la destinación aduanera, sí, disculpen, me parece que es preciso momento para entender qué es la administración aduanera. ¿Correcto? ¿Qué es la administración aduanera? Entonces, he querido empezar dándoles la variación justamente que ha tenido con esta nueva modificatoria del decreto legislativo 1433, la modificatoria que ha tenido el concepto de administración aduanera. ¿Ok? Fíjense, en el decreto legislativo 1053, digamos el anterior, decía que era el órgano de la superintendencia, voy a cambiar de color, no nos ayuda mucho el negro, a ver, amarillo está bien, órgano de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, y en el texto actual, ya está subrayado, se le ha cambiado por órgano de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Esto operativamente no tiene mayor relevancia, solo que se ha aclarado, y esto como estudiantes, como estudiosos del comercio exterior lo debemos de saber, se ha aclarado cuál es el significado de las siglas SUNAT. Entonces, en realidad, SUNAT es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Entonces, en fin, en conclusión, el concepto sigue siendo que la Administración Aduanera es un órgano de la SUNAT. Es decir, que la Administración Aduanera le pertenece a la SUNAT. En esencia, eso. ¿Ok? En esencia, eso. ¿Cómo podemos resumir este concepto de administración aduanera? Bueno, quiero empezar diciéndoles que la administración aduanera es lo que nosotros conocemos como la aduana, ¿no? Cuando decimos la aduana, oye, voy para la aduana, tengo que hacer un trámite en la aduana, etcétera, 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 estamos hablando de la administración aduanera, o sea, su nombre técnico, su nombre, digamos, en difícil, es administración aduanera. Lo que nosotros cotidianamente conocemos como la aduana o aduanas. Esa es la administración aduanera. Esa es la administración aduanera. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es la administración aduanera? Es un órgano de la SUNAT. Es decir, la administración
aduanera o la aduana pertenece a la SUNAT. Es el único competente para legislar en materia aduanera, es decir, que es la administración aduanera la que da las leyes, las normativas. Es el único competente para recaudar los tributos, los impuestos, las multas y demás que devenguen del propio despacho aduanero. ¿Ok? Cuando hablamos de administración aduanera, estamos hablando de una parte cualquiera de la administración aduanera. Es decir, por ejemplo, administración aduanera es la aduana aérea que está aquí en el centro aéreo comercial. La administración aduanera es la superintendencia que está en Chucuito. La administración aduanera es la aduana postal que está en el distrito de Miraflores. La administración aduanera es la aduana de Paita que está en Piura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, administración aduanera es la superintendencia como visión macro y a la vez las dependencias u oficinas también son administración aduanera. ¿Ok? Muy bien, pero lo que quisiera que quede mucho más claro en esta explicación que estamos dando es que la administración aduanera es la única que puede ejercer la potestad aduanera. ¿Ok? Ejercer la potestad aduanera. Entonces, a partir de este momento vamos a concentrarnos en entender qué es la potestad aduanera, que es la base, el cimiento de todas las acciones de fiscalización, de control que la administración tiene con todos los usuarios, sean importadores, exportadores, operadores de comercio exterior, operadores intervinientes, terceros, etcétera, que son los diferentes protagonistas, los diferentes actores de esta gran obra llamado un despacho de mercancías. Muy bien. Vamos a decir en un primer momento que la potestad aduanera, les mando un saludo para quienes recién están entrando al aula virtual, un fuerte abrazo para todos. La potestad aduanera podríamos aterrizarla en dos tipos. Las acciones de control ordinario y las acciones de control extraordinario. Vuelvo a repetir, las acciones de control ordinario y las acciones de control extraordinario. Son dos tipos de acciones que ejerce la administración aduanera para poder fiscalizar. ¿Ok? Para poder fiscalizar. Podríamos, si queremos, citar ejemplos de la potestad aduanera. Si queremos citar ejemplos de la potestad aduanera, podríamos decir, por ejemplo, ¿no?, que parte de las acciones de control ordinario, ¿y por qué le llamaríamos ordinario? Porque suceden en términos normales, porque normalmente suceden porque son cotidianos. No es que le suceda a todas las mercancías, pero sucede cotidianamente en el día a día de la fiscalización, del control aduanero. Podríamos poner como ejemplo el boletín químico. ¿Y qué es el boletín químico? Bueno, es la prueba a la que la administración aduanera somete a las mercancías para estudiar su composición y ver si efectivamente pues se ha clasificado correctamente, se ha clasificado arancelariamente de manera correcta un producto, ¿no? Y así evitar evasiones tributarias o evitar errores en la clasificación. Y si se descubre, obviamente, pues que no ha habido errores en la clasificación, existen las respectivas sanciones de esas infracciones, ¿no? Si yo declaro un producto 100% cuero, un calzado 100% cuero, el boletín químico me puede demostrar si lo es o no. Si declaro una tela 100% algodón, el boletín químico me puede demostrar si lo es o no. Entonces, tenemos ahí una acción de control ordinario, algo que siempre sucede
en el control de la aduana. Otro ejemplo podría ser el aforo físico, ¿verdad? Es decir, cuando el vista de la aduana, este funcionario de la administración que nosotros conocemos en el coloquio de los despachos como el vista de la aduana, o de repente cuando es fuera de turno el oficial de aduana, apertura las mercancías para verificar pues declaración versus contenido, ¿no? Lo cual pues, puede tener consecuencias si es que se encuentra de repente más mercancía que la declarada, ¿no? O se encuentra una mercancía por otra. Entonces, hay situaciones que se pueden dar. Entonces, este boletín químico, este aforo físico, este aforo documentario, forma parte de la cotidianidad y lo conocemos como acciones de control ordinario. Podríamos aumentar aquí los temas de valoración aduanera también, ¿no? Podrían entrar aquí los temas de valoración aduanera, que es todo un universo también, ¿no? Ya hemos desarrollado para CAMEX temas de valoración aduanera, así que pueden consultar para poder acceder al webinar que en algún momento tuvimos sobre valoración aduanera. ¿Ok? O también los invito a que lo puedan ver a través de mi canal de YouTube. Pueden buscarme como Raúl Privat Pando. Raúl Privat Pando y pueden suscribirse, ¿no? Y en el Facebook, para poder también estar juntos en redes, también me pueden ubicar como Raúl Privat Pando. Es mi nombre y mis dos apellidos. Muy bien. Ahora, existe un segundo grupo que son las acciones de control extraordinario. ¿Ok? Acciones de control extraordinario. Entonces, simplemente entendiendo el adjetivo que se le está dando a estas acciones de control, se le está dando el adjetivo extraordinario, quiere decir pues que no son cotidianas, ¿no? Que suceden de manera especial para situaciones especiales. Y lo que podemos decir de estas acciones de control extraordinario es que pueden suceder antes de que inicie el despacho, durante el despacho, después del despacho. Y su finalidad es la de evitar algunos supuestos ilícitos. ¿Ok? Vamos a leer lo que dice la Ley General de Aduanas en su artículo 2 acerca de las acciones de control extraordinario. ¿Ok? Porque las acciones de control ordinario, pues, las entendemos y creo que estamos, corríjame si no, mucho más familiarizados con ellas. Pero las acciones de control extraordinario, ¿qué son? Vamos a ver qué son. Pero antes de verlo, me gustaría primero que recreemos un ejemplo de acción de control extraordinario. Y luego de recrear este ejemplo, acompáñenme por favor, vamos a leer qué dice el artículo 2 de la Ley General de Aduanas sobre las acciones de control extraordinario. ¿Ok? Muy bien, empezamos con el ejemplo. Vamos a suponer que nosotros vamos a exportar artesanías a la Unión Europea. ¿Correcto? Estamos exportando cerámicas de Chulucanas. Estas cerámicas, pues, de forma redonda, muy pintorescas estas. Muy bien. Entonces, llega el momento en que hemos ingresado la carga al depósito temporal, previamente hemos numerado la declaración, y resulta que nos sale canal rojo. Que hasta ahí sería una acción de control ordinario, ¿verdad? Canal rojo, entonces van a ver pues que en cantidades y demás estén pues mis artesanías acordes con lo que he declarado, ¿no? Muy bien, pero resulta que el vista de la aduana, bajo su experiencia, porque tiene muchos años en esta labor, entiende que tus cerámicas de Chulucana pesan un poco más de lo normal. Que según la experiencia de este vista de la aduana, las cerámicas por unidad no pesan tanto. Y lo tuyo sospechosamente está pesando un poquito más.
Entonces, en vista de aduana, probablemente una de las primeras cosas que piense es que esta mercancía, estas cervezas de Chulucán están contaminadas con droga, no con clorhidrato. Entonces, una primera reacción lógica del vista de aduanas va a ser pedir la presencia de la Brigada de Operaciones Especiales, más conocida como BOE, y donde pues el actor principal pues son los canes, ¿no? Los canes, los perros antidrogas. Muy bien, te van a hacer un caminito de todas tus artesanías y el perrito pues se va a pasear por todas las artesanías y las va a oler y demás. Resulta que el perro no detecta nada, ¿ok? El perro no detecta nada, pero el vista de la aduana sigue pensando que estas artesanías pesan más de lo normal. Entonces, él no quiere comprometerse porque recuerden que para él dar el levante y esta mercancía se puede exportar, él tiene que firmar la declaración aduanera, o sea que la rúbrica, el sello, el nombre, pues, ¿no? Del vista de aduana va a estar presente en esa DAM, y si esa DAM tiene algo ilícito, pues el vista de aduana no le va a hacer mucha gracia que su nombre figure, pues, en ese papel y lo quieran implicar. Pues bien, el vista de aduana sigue pensando en qué hacer y manda a traer un taladro. Y entonces, imagínate, esta es la cerámica, un quero, podría ser un quero, y pasa un taladro así, y por acá, y traspasa por ahí, ¿no? Así. Y hace eso con 5 unidades de las 100 que quieres exportar. Finalmente, luego de hacerle hueco a 5 de ellas, se da cuenta de que no hay nada ilícito, está todo tranquilo. Y entonces ya te puedes ir, te puedes llevar tu mercancía, te da el levante y la puedes exportar. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que te he estropeado 5 de ellas, ¿verdad? ¿Ha obrado este vista de aduana conforme a ley? Vamos a ver qué dice el artículo 2 de la Ley General de Aduanas sobre las acciones de control extraordinario. Vamos a leerlo juntos. Dice, acciones de control extraordinario, aquellas que la autoridad aduanera puede disponer de manera adicional a las ordinarias. En nuestro ejemplo, la ordinaria fue el canal rojo. El taladro vendría a ser una forma adicional a la ordinaria. Dice, para la verificación del cumplimiento de las obligaciones y la prevención. Prevención de delitos. Prevención, ¿eh? Cuando tú previenes, no es porque de manera determinante algo malo va a suceder. Tú previenes por si sucede, ¿verdad? Cuando yo prevengo algo, puede pasar como que no puede pasar. No es que inminentemente va a pasar, ¿no? Por ejemplo, me salgo un ratito del tema. Yo guardo una mochila de emergencia previniéndome de sismo. No necesariamente va a haber un sismo, pero tengo una acción de prevención. Entonces, cuando aquí dice para prevenir, bueno, es que parecía que iba a haber droga, parecía. Entonces yo hice el taladro para prevenir, Entonces, hasta ahí, con el ejemplo que hemos dado, toda la acción de control extraordinario aplicada por el vista está ok, dentro de la normativa. Y aquí viene, pienso yo, la parte más que le da mayor peso al ejemplo que hemos dado. Dice que la realización de estas acciones, o sea, las acciones de control extraordinario, dice que las acciones de estas acciones no opera de manera formal. No opera de manera formal. O sea que en realidad puede ser cualquier acción. ¿Ok? Porque decir que no opera de manera informal es como decir que opera de manera informal.
solo que te lo está dibujando más bonito, ¿no? O sea, en lugar de decir soy un informal, digo no soy formal. O sea, Pepe, José, Lucho, Luis, en esencia lo mismo. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, mira, la misma norma te dice que las acciones de control de este tipo pueden ser informales. Ahí está, literal, sin necesidad de mayor interpretación, de mayor profundidad. Entonces, la potestad aduanera, que son las acciones de control ordinario o extraordinario, son las facultades, la facultad que tiene la administración, la facultad que tiene la aduana de poder ejercer el control sobre tu mercancía mientras tú estás dándole la declaración de manera voluntaria. Y ellos pueden tomar acciones cotidianas como los canales de control o extraordinarias, como ya hemos ejemplificado y como lo hemos leído textualmente de como dice el artículo 2 de la Ley General de Aduanas. ¿Correcto? Muy bien. Obviamente estas acciones de control son para prevenir infracciones y delitos aduaneros. ¿Correcto? Infracciones y delitos aduaneros. Entendemos que la diferencia esencial entre una infracción y un delito es que la infracción se congracia, se subsana a través del pago de una multa, según la tabla de multas, ¿verdad? Pero un delito se paga con pena privativa de la libertad. Entonces hay una importante diferencia, ¿no? Cometo una infracción aduanera, tengo que pagar una multa y ya estamos. Pero si es un delito aduanero, hay que pagarlo con pena privativa. Obviamente toda una investigación detrás y sentencias pues de nuestro sistema judicial. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a conocer ahora, ya que tenemos, digamos, una mayor idea de cuáles son las acciones de control ordinario, extraordinario y qué es la destinación aduanera, vamos a ir revisando algunos de los principales infracciones y delitos aduaneros. ¿Ok? Acompáñenme a mirar. Vamos a hablar del comiso. ¿Ok? El comiso. ¿Y qué nos dice sobre el comiso? Y eso también lo van a encontrar en este preciadísimo artículo 2 de la Ley General de Aduanas, que tiene mucho glosario técnico para que podamos estudiar. Dice comiso. ¿Y qué es el comiso? Dice que es una sanción que consiste en la privación definitiva. Privación definitiva. A ver, por favor, mimeticemos bien este adjetivo, definitiva. Privación definitiva de la propiedad de las mercancías a favor del Estado. Es decir, te privan a ti de ser el dueño y ahora el nuevo dueño es el Estado. Eso es un comiso. Ojo, dice que consiste en privarte a ti de la propiedad de la mercancía, o sea, tú dejas de ser el dueño y ahora el dueño es el Estado. Eso es un comiso. ¿Ok? Y bueno, una acción usual donde se aplica el tema del comiso, una acción usual donde se aplica el tema del comiso es cuando, por ejemplo, yo declaro 200 televisores, sale Canal Rojo y aparecen 210 televisores. Vuelvo a repetir, declaro 200 televisores, sale Canal Rojo y en el aforo físico se encuentran 210 televisores. Esa diferencia, que son 10 televisores de más que no se han declarado, esa diferencia pasa a ser decomisada. Es decir, que ahora ya no eres el dueño tú, sino lo es el Estado. Entonces, esa es una de las más usuales situaciones que se sancionan con un comiso. ¿Ok? Muy bien.
Espero que podamos tener alguna pregunta en este momento. Ya estamos casi al final de esta primera parte llamada el despacho aduanero de mercancías y el control aduanero, parte 1. Y antes de que terminemos con esta primera parte, vuelvo a repetir, disculpen que sea repetitivo, me gustaría que entremos a una última ronda de preguntas para poder dejar la menor cantidad de dudas posibles de todo lo que hemos conversado, y seguiremos revisando y viendo este tema la próxima fecha que vamos a estar juntos, que es el lunes 11 de febrero, igual a las 21 horas. ¿Ok? Así que, por favor, ayúdenos con sus preguntas para poder nutrir mucho mejor esta conferencia. ¿Ok? Roger nos pregunta sobre la inmovilización. Vamos a ahondar más en la inmovilización en la próxima clase, Roger, pero te adelanto, inmovilización es cuando la administración aduanera hace una pausa a un despacho de mercancía y esta mercancía no se puede mover del lugar físico en donde ha fiscalizado la aduana, que normalmente es un depósito temporal, y no se puede mover de ahí. Nadie puede hacer acción documentaria ni física ahí, salvo la misma aduana, mientras no se resuelva la controversia que originó propiamente esa inmovilización. ¿Ok? Catherine Villachica nos dice, otro motivo que se da el comiso también se da en temas de contrabando, ¿no? Cuando se detecta el contrabando, obviamente, inmediatamente se decomisan las mercancías. Gracias, Roger. Gracias, Catherine, por sus preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta adicional? Muy bien. Nuestro compañero Carlos, de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, les va a pasar en este momento la encuesta de aplicación para que ustedes después puedan darnos su parecer a la forma como les ha parecido esta ponencia, el desarrollo de la misma, y además hay algunas preguntas ahí para resolver propias del tema del que hemos hablado hoy. ¿Ok? Por mi parte, espero que esta ponencia se haya sabido explicar, que hayamos podido entender un poco más a lo que nos referimos con estos temas de control aduanero, y les pido que, por favor, ya en estos poquitos minutos que nos quedan, tendríamos alguna otra pregunta. Por ahí creo que James Hugo iba a hacer una de ellas. Creo que veo que Catherine también quiere hacer una pregunta. Bueno, Catherine nos dice que 1 hora es muy poco. Bueno, es que recuerda que empezó el título diciendo que era la parte 1, ¿no? Era la parte 1. Y créeme, Catherine, que la sensación es recíproca. Me gustaría quedarme con ustedes algún tiempo más, pero tenemos que cumplir con la programación. Pero ya el otro lunes llega prontito y vamos a poder juntarnos nuevamente. ¿Ok? Muchas gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior por tener a bien convocarme para este tipo de charlas. No dejen de visitar la página de Facebook, facebook.com/CamexPerú, la biblioteca, cursosonline.us. Si quieren alguna consulta vía telefónica, el 441-2692, información generada al correo informativo info@camexperú.org.pe, y el aula virtual de Camex, que está en la propia web de Camex, camexperú.org.pe. Asimismo, les enmarco aquí, ¿ok? Asimismo, les enmarco aquí mi correo para que puedan escribirme también sobre cualquier duda. ¿Ok? Antes de irnos, vamos a resolver estas últimas preguntas. James Hugo dice, ¿un comiso es un delito? No, el comiso es la sanción. El comiso es la sanción que emana de ese delito, ¿no?
el comiso es una sanción que emana de ese delito, sí. Así, ven bien, el material dice que el comiso es una sanción. Catherine dice, para que nos salga el color rojo, ¿es suerte o hay que hacer algo para que nos salga el color verde? Eso, Catherine, te pongo solamente la imagen, lo vamos a ver en la parte número 2 de esta charla el otro lunes, en la gestión de riesgo en aduanas. O sea, vamos a aprender que no es tan aleatorio, o sea, no es tan al azar como probablemente en algún momento pudimos haber creído, y vamos a ver bastantes ejemplos de esto. Ok, Catherine, así que te puedo ir adelantando de que no es un tema de suerte necesariamente, ¿no? Hay muchas cosas por ahí que apoyan también a que salga rojo o al que salga verde o al que salga documentario también, ¿no? Ok, muchísimas gracias a todos por haber estado juntos, acompañándonos en esta charla. Venimos con la parte 2 el próximo lunes. Si gustas, puedes dejarle un pequeño comentario aquí mismo en el chat de cuál ha sido tu percepción sobre esta ponencia, pero es muy importante también que llenen nuestra encuesta de satisfacción. A nombre propio, Raúl Privat, y a nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, les digo muchísimas gracias, Dios los bendiga grandemente, y Dios mediante nos estamos viendo el próximo lunes a las 21 horas. Que tengan todos una buena noche y descansen. Hasta luego.